Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Estuvo el día martes la doctora Enriqueta Basavilbaso. Nos referimos al tema del aborto que se trató en el día de ayer. Yo cuando me despedía dije que hoy contaríamos con la presencia de mi amigo, el doctor Rosendo Fraga, que por inconvenientes de última hora no ha podido llegar al estudio para que salgamos hoy, jueves, expresando su pensamiento y analizando los distintos temas políticos, económicos, etcétera, que estamos viviendo en este momento en nuestro país. Por eso, uno que quiere expresar y viene expresando hace 16 años, forma de ver las cosas, de pensar en lo que realmente cree, con profunda convicción, con coherencia y con transparencia, voy a yo en 3 bloques de 8 minutos aproximadamente cada uno, manifestar cómo estoy viendo la realidad nacional a un año y pico de la elección presidencial, de la elección en general, que se van a llevar a cabo en las distintas provincias argentinas y en el país. Por eso creo que es un momento oportuno para que en pocos días más o un mes más tenemos en vigencia al partido más antiguo de la Argentina, el Partido Autonomista, fundado por Adolfo Alsina en 1872. Como presidente de esa agrupación, hoy voy a expresar mi opinión con respecto a la situación por la que estamos atravesando. Y no puedo dejar de decir, en principio y en final también, con profunda convicción, de mi enorme preocupación por nuestra realidad nacional. Yo no quiero imputar a fulano o a mengano, a un sector al otro, porque siempre mi manera de actuar y de ser en las distintas funciones públicas que me ha tocado desempeñar ha sido con el propósito de construir. Y nunca dije que la culpa no era mía, sino del otro. Yo he cometido errores, me he equivocado muchas veces, pero digo también que este es un momento en el cual, después de tantos años de estar en este programa, más de 16 años, con la colaboración de toda la gente que está en el estudio, que está en el canal, hemos aprendido mucho de ellos y de los invitados de gran envergadura que hemos tenido en todo este tiempo. Por eso, con 3 palabras, quiero sintetizar cuál es mi pensamiento. Defensa de la vida, seguridad en forma de prevenir los hechos de profunda inseguridad que existen en el país y por último, la honradez, que no es un mérito, sino que es una obligación. Pero ante tantas cosas que están ocurriendo, casi se está convirtiendo en que es un mérito. Y yo de ninguna manera puedo aceptar que sigamos en este tema de todos contra todos, que uno se presenta, que el cuaderno, que el otro, que el empresario, que el gobierno anterior, que bueno, lo que fuere. Yo creo que entre todos los argentinos tenemos la obligación y tenemos el compromiso de ponernos a la vanguardia de los acontecimientos y no ir a la saga de los mismos. Acá se dice que porque el gobierno anterior cometió muchos errores y no se planteó al principio del gobierno que preside el ingeniero Macri, fueron las consecuencias que nos llevaron
a tener que recurrir al fondo, teniendo en cuenta la enorme deuda externa que hemos asumido. Y digo también que es un momento en el cual no se han cumplido los compromisos asumidos, porque en el primer mensaje se habló de desterrar la pobreza, de hacer la reforma laboral, de hacer la reforma política, de hacer la reforma previsional y la reforma impositiva. Y lamentablemente, a través del tiempo, no se pudo lograr esto que es fundamental, que es imprescindible para que nuestro país vuelva a ser creíble, que la palabra confianza tenga plena vigencia. En este momento no la tiene porque las reglas de juego no son las que se requieren para que vengan inversiones del exterior e inversiones nacionales con transparencia, en forma cristalina, en forma creíble, para que podamos lograr que los argentinos puedan tener, los 44 millones de argentinos, puedan tener una vida digna, puedan tener una educación de acuerdo a las circunstancias de este siglo XXI, esta etapa en la cual existe un mundo globalizado y competitivo al cual tenemos que adaptarnos y tenemos que asumir nuestra responsabilidad como las circunstancias lo exigen. Yo digo que hay muchos otros temas que abordar porque se me fue el primer bloque, en el segundo y en el tercero. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo, planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. ¿Qué decís? Que te están matando las redes, ¿eh? Dicen que no le llegas ni a los talones a la otra Claudia. ¿Me voy a llevar esta? Perfecto, ¿alguna cosita más? Mirá que tenemos ahorro como vamos los jueves. No, gracias, con esta está bien, es para regalo. ¿Puedo decir algo y no te ofendés? Sí, ya sé. A vos también te gustaba más la otra Claudia. Yo voy a comisión. ¡Epa! ¡Tenés un like! Ah, no, tenía el teléfono al revés. ¿Con qué vas a pagar? ¿Y con Galicia? ¿Por qué? ¿Por qué no te dejas la venda en la cabeza? Pone la gente. ¿Entendés? Deben ser trolls. BancoGalicia.com. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Creo que estamos con una profunda recesión, estamos también con una inflación que es muy superior a la que se anunció en el presupuesto que está en vigencia. Se habló entonces del 15% y en este momento vamos a superar indudablemente, a mi criterio, no lo hago con espíritu crítico, lo hago con realismo, como realmente pienso y siento. Y vamos a superar seguramente el 30%. Lógicamente, y hablé en el primer bloque de las reformas necesarias a llevar a cabo. Yo pienso que acá, por ejemplo, en la reforma impositiva, hay impuestos distorsivos que fueron
para 2 o 3 días en gobiernos anteriores, no en este justamente, y que al final quedaron en forma permanente, como el impuesto a cheque, el IVA, etc. Por eso creo que es imprescindible, es necesario, es de enorme espíritu práctico que hagamos las reformas que hemos dicho que vamos a hacer. Por eso también quiero manifestar que nosotros, los argentinos, tenemos que asumir el rol que nos compete a cada uno, pero asumirlo con responsabilidad, con espíritu patriótico. Y acá asumo la frase, o menciono la frase, del gran maestro del derecho constitucional, que fue el doctor Linares Quintana. Cuando le preguntaron cuál era la solución para el país, el doctor Linares Quintana dijo: sentido común y patriotismo. Entonces, con esto quiero significar que entre todos, con espíritu de grandeza, pertenezcamos a cualquiera de los sectores de la vida nacional, tanto al político, al empresario, al sindical. Tenemos que pensar en grande, tenemos que pensar que sin duda alguna los argentinos, si no asumimos como corresponde, con pasión, sin acomodos, con diálogo fecundo, con debates profundos, no vamos a lograr torcer este camino que no es el mejor para buscar la grandeza del país. Y en este aspecto he leído vez pasada lo que decía en su primer mensaje al país cuando asumió ese gran estadista que fue el doctor Arturo Frondizi. Dijo: estamos en crisis, pero no le temo a la crisis. Y yo digo también esto, que podemos estar en crisis, pero asumamos entre todos, con valentía, pero estudiando los temas, profundizando nuestros conocimientos, cumpliendo la palabra empeñada, lo que le dijimos a la gente en la campaña electoral. Yo no digo con esto que no pueda asumir responsabilidades, a lo mejor no en la función pública, pero como simple ciudadano. Y lo que uno le dice al pueblo de la República tiene que cumplir una vez que fuera electo, cuando es simple mandatario de lo que quiere la gente, de lo que votó la gente. Y en ese aspecto hoy hablaba de la reforma o de las reformas. Hablé simplemente de la impositiva. Tenemos también que llevar adelante la reforma laboral. Y tenemos, por sobre todas las cosas, para que los comicios sean transparentes, sean cristalinos, la gente pueda elegir a los mejores, tenemos que hacer la reforma política. La reforma política, para tener la boleta única y no la boleta sábana, que es desvirtuar la esencia y lo que la gente quiere cuando vota y cuando tiene en sus manos el instrumento de ir al cuarto oscuro a depositar la confianza en quien ha elegido. Por eso nosotros tenemos fallas de fondo, que es que creernos que somos los mejores. Escuchaba anoche a una funcionaria de alto rango, no la voy a mencionar, decía que era mejor ella que otra persona, decía que no se había equivocado nunca, y varias veces he escuchado a funcionarios que se creen infalibles, y somos seres humanos, todos cometemos errores, pero tenemos que tener la humildad necesaria, la suficiente humildad, más que la necesaria quizás, para reconocer a tiempo los errores y para enmendarlo todas las veces que sea necesario, en tanto y en cuanto favorezca los intereses generales.
Por eso, además de estas reformas, donde tenemos que unificar las elecciones, donde no tenemos que tratar de obtener réditos políticos adelantando las municipales o las gubernamentales, la de gobernadores o vices, etcétera. No podemos exigirle a la gente, si no tenemos reglas claras de juego, pedirles que asistan a las urnas con tranquilidad espiritual, con tranquilidad de poder depositar libremente su opinión y su expresión para elegir a los mejores. Y otra cosa que creo que tenemos que hacer, sin ningún lugar a dudas, es que se hagan debates, audiencias públicas, y que los candidatos para el año que viene, sin duda alguna, tienen la obligación de debatir en los medios de comunicación para que el pueblo pueda ver y pueda analizar sus trayectorias, qué hicieron, qué están haciendo y qué pueden hacer en el futuro. Y con esto quiero significar que tenemos que dejar de pelear por el pasado y proyectarnos con fuerza, con convicción, con conocimiento, conociendo a fondo los problemas de la gente hacia el futuro. Y cuando digo esto, tengo que dejar para el tercer bloque un tema que es el que más me preocupa de todos, el de la crisis económica por la que estamos atravesando. El nivel de pobreza que hoy nos enteramos que de acuerdo a la Universidad Católica ha aumentado en 1.500.000 personas. Estamos prácticamente en el 32%. Entonces no podemos hablar de que estamos en el mejor de los mundos. No podemos hablar o manifestar que vamos a dialogar con todos cuando usted busca a los funcionarios y no los encuentra y no responden. Cuando usted ve el cuaderno, la deshonestidad de unos y otros, de empresarios, de no empresarios, de funcionarios, etc. Entonces, queridos compatriotas, asumamos el rol que nos corresponde, tengamos la responsabilidad y garantía necesaria para decir este camino que estamos transitando no es el que corresponde. 32% de pobreza, cuando al comienzo dijimos que íbamos a desterrar la pobreza, cosa totalmente imposible, porque en cualquier país del mundo, por más poderoso que sea, siempre va a haber un porcentaje de pobreza. Entonces es necesario que digamos la verdad, que hagamos un acto de constricción, un acto en el cual los argentinos asumamos el rol que nos corresponde. Creo que con esto dejo para abordar unos temas y cerrar el tercer bloque. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Voz de Neo 1825. Estamos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar a Abu?
Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. En este último bloque voy a profundizar lo que decía cuando hablaba del 32% de pobreza. Qué doloroso que es todo esto. Hay más de 4 millones de personas que ganan 8.000 pesos. Yo digo, ¿cómo es posible, con una inflación como la que tenemos, con las cosas como están, que seres humanos, que nuestros hermanos argentinos puedan vivir de esta manera? Y yo digo con total claridad y ratifico que no es mi espíritu criticar, pero tampoco no debo silenciar las cosas en las que yo creo. Mi profundo dolor me produce que tengamos que asumir este tipo de cuestiones. Y sobre todo cuando vemos que vamos a tener la inflación que yo decía, que tenemos entes autárquicos y los órganos de control que no funcionan porque no existen. Y para hablamos del pueblo, entonces quiero decir también que una institución que está en la Constitución Nacional, como la Defensoría del Pueblo, por intereses personales, hubieron varios candidatos, pero hace 9 años que no tenemos defensor del pueblo. Yo creo que si a nuestra economía no le damos las cuestiones tal como corresponden, cuando tenemos la tasa de interés en un 40 y pico %, un dólar que sube y que baja y se maneja como conviene a las circunstancias, no es posible si no tenemos un plan concreto, serio, por el tremendo endeudamiento que tenemos, pero además emitimos. Y esto es lo que hace que estemos preocupados cada vez más. No por perjudicar a nadie, sino al contrario, por el bienestar general, como lo dice nuestro preámbulo. Y aparte, yo de otra cosa, cuando reformamos la Constitución, años atrás, es decir, que no es una cuestión nueva, yo decía, no reformemos esta sabia Constitución vigente, reformemos el país, y ahora lo reitero, sus problemas, sus limitaciones, sus sectores marginados, la enquistada corrupción, porque tenemos que hacer entre todos la obligación, tenemos todos, de que prevalezca la ética, de que prevalezca la honestidad, de que entre todos hagamos un plan que beneficie a la generalidad de nuestros compatriotas. No es posible que haya hijos y entenados, no es posible de ninguna manera que no haya igualdad de oportunidades, que la necesidad del diálogo, que para mí es sagrado el diálogo, porque de allí surgen soluciones de fondo para la gente, pero para eso es necesario que en lugar de pensar en favorecer al sector político al que pertenecemos, no nos fijemos en esto, sino que tengamos como norte fundamental terminar con los discursos, terminar con las promesas, terminar con todo aquello de sentirnos los mejores en toda la historia, y que con humildad le pidamos a Dios que nos dé la sabiduría necesaria para acertar en nuestras decisiones, que nos dé también esa humildad a la que yo mencionaba,
para reconocer nuestros errores y para asumir con valentía nuestra responsabilidad de decir, la culpa es mía y no del otro. Seamos solidarios, seamos generosos, tengamos un Estado que busque el bienestar general, un Estado en el cual se evite que los más fuertes se lleven por delante a los más débiles, un Estado árbitro, inductor de la riqueza, y para decir con total honestidad lo que estoy manifestando, quizás un poco desilvanado, pero con total convicción en lo que manifiesto, que yo voy a seguir luchando por estos principios, por la vida, por la seguridad, por la honestidad, por el bienestar general, por la salud, hasta el último día de mi vida. Tengo ganas, tengo fuerza de seguir luchando por el bienestar general y por nuestros compatriotas, por los seres humanos en definitiva. Y me falta un minuto en el cual quiero manifestar que lo que estoy diciendo lo cumplo a rajatabla. No como algunos que hoy dicen una cosa, a la tarde dicen otra, al otro día una diferente. Tenemos que ser coherentes, pero tenemos que ser honestos. Y también digo que en lugar de tantos discursos y de tantas promesas, hagamos lo que dijo Ortega, argentinos a las cosas, más hechos que palabras. Cumplamos, señores, este compromiso para que nuestro país vuelva a ser el gran país con que soñamos todos. Muchísimas gracias. Hasta a la semana que viene, si Dios quiere.